Muy buenos y gratos días. Una vez más, mi nombre, Humberto Suárez Mota, y mi correo electrónico, suárezmotah, mota con doble T, suárezmotah, @suárezmota.com. Este mensaje va explícitamente hacia mi ciudad, Girardot, queriendo compartir ideas por el futuro de la ciudad. Las mismas tienen convergencia con otras partes del país. En primera instancia, creo que es muy importante que cada uno se pueda contestar a sí mismo si realmente quieren un partido o no. ¿Y cuál sería ese partido? Yo opino que los partidos no existen, sino grupos de interés. La persona del barrio que va y convence a otros porque tiene interés en un puesto para el sobrino, para la sobrina o lo que sea, o tiene un contrato para conseguir, y así sucesivamente se viene creando una corrupción masiva. Entonces, no existen partidos, pero sí intereses a todos los niveles, de pequeña escala a gran escala, a nivel nacional, y luego vienen las mafias del poder, los dueños de las alcaldías, las gobernaciones, el mismo Senado y la presidencia, donde vemos cosas absurdas, pero ocurren, como el recién pasado presidente. Abogo y pido una vez más a la comunidad de que si no se logra la aprobación y se establece la ley anticorrupción, no importa lo que hablemos, lo que digamos, cada cual va a venir entonces con promesas. Yo prometo que voy a hacer esto, yo prometo que mi administración va a ser sin corrupción. Pero ¿cómo se va a lograr ello si no existe una ley que castigue a quienes violen la ley, a quienes engañen? Tenemos la 10.000 millones de pesos en la glorieta ahí de Algarrobo. Se perdió la plata y la glorieta está sin terminar. Hubo un nuevo endeudamiento, 10.000 millones de pesos más, se desaparecen, y ahora vienen todos con diferentes tipos de proyectos. Se dice en la comunidad o en la jerga del pueblo que un juez localmente vale 200 millones, si sale de Girardot valdría entonces 400 millones, y si se va a la Corte Suprema valdría 1.000 millones de pesos, y de esa manera entonces no hay castigo y muchos reciben casa por casa. Si esto se aplica a pasadas experiencias con diferentes personas, vemos que hay un fondo bastante cierto sobre esos comentarios. Se habla del secamiento del río Cauca y se habla de algunos ríos en La Guajira, o el río en La Guajira, que lo secaron para poder entonces ser utilizado en empresas de grandes empresarios, en la cual el pueblo fue engañado. Pero ¿cómo castigarlo si no existe la ley anticorrupción? Si existiese la ley, quien haya cometido una falla, así sea el mismo presidente, entonces podremos llevarlo a las cortes para poderlo entonces ejecutar, o poderlo hacer cargos y descargos para que un juez que también pudiera ser castigado sea quien pronuncie la pena que ha de regir, no lo que localmente se discute en los cafés y los diferentes sitios. Entonces la pregunta que yo hago hoy, y me gustaría tener una respuesta a mis correos para hacer la evaluación, porque ya se ha hecho telefónicamente, pero una cosa es el tenerlo verbalmente y otra cosa tenerlo por escrito. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa sobre la ley anticorrupción? Si eso no es, si debemos realmente tener elecciones partidistas o no. Partidistas porque van a primar los intereses de un grupo llamado partido y no los intereses de la comunidad.
si no existe o se llegara a lograr a que no existieran elecciones partidistas, entonces no habría necesidad de tener un pseudo llamado partido para entonces tener candidatos que puedan correr sin la obligación del azul, del morado, del rojo, del que sea el color del grupo que lo está ayudando, sino que en primera instancia prima la comunidad y los diferentes grupos. Entonces en una reunión se va a discutir en audiencias públicas cuál es el interés real de la comunidad, donde se habrá de invitar públicamente a llevar a cabo los diferentes proyectos, no entregar cosas totalmente amarradas, que cuando se asigna a un proyecto o cuando se asigna una contratación, ya fue entonces, antes de traerla a la mesa, ya fue negociada y ya tiene nombre, entonces no tiene sentido seguir con esos juegos, como no tiene sentido que alguien salga electo hablando de que en mi administración no va a haber corrupción cuando no existe ninguna ley que castiga a ninguno de los que estén fallando. Entonces, ¿están o no de acuerdo con la ley anticorrupción? 1. 2. ¿Están o no a favor de que existan partidos que no son partidos sino pseudo llamados partidos que pelean por los intereses de ese grupo y no por los de la comunidad? Y tercero, ¿cuál sería realmente entonces el procedimiento que las diferentes personas quieren que se lleve a cabo en estas elecciones? Porque si vamos a seguir con aquellas elecciones que hablan de 3.000 y 4.000 millones de pesos, no tiene ningún sentido, porque ningún salario va a poder compensar ello, y desde entrada se está diciendo que entonces se está primando la mafia existente en las diferentes áreas, y en ese caso sería la mafia que quiere controlar una alcaldía o una gobernación. En el mismo Senado hay mafias, las mafias que deciden sobre ese absurdo 19% del IVA, que es uno de los más altos del mundo entero, comparado con un Nueva York City, la ciudad de Nueva York, que está en el 8.875%, es un absurdo, y habríamos de velar para poder llevar la economía a una economía próspera de exportaciones. Tenemos para exportar el aloe vera o la misma penca de sábila, para exportar cantidad de productos, las ruanas, las flautas de bambú, partes de bambú, piezas de bambú o de guadua, que es el mismo producto, y una infinidad de cosas que habríamos de crear un mecanismo, como lo han hecho los chinos, que quieren adueñarse del mundo, convirtiéndose en fabricantes y llevando productos muy baratos a todos los mercados. ¿Somos o no somos consumidores? ¿Somos o no somos productores? Entonces, repito, ¿estamos o no a favor de la ley anticorrupción? 2. ¿Estamos o no por llevar candidatos que no sean partidistas, totalmente independientes, ajenos a los partidos? 3. Campañas inferiores a 50 millones. Y 4. ¿Qué somos o qué queremos ser? ¿Queremos ser exportadores o queremos ser permanentemente consumidores? Quedo pendiente de la respuesta de todos ustedes. Humberto Suárez Mota, mi correo electrónico una vez más, suarezmota@suarezmota.com. Suárez Mota, Mota con doble T. Muchas gracias. Buen día.